Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast que aún no sé cómo se va a llamar. Ya cuando lo publique, ya cuando lo suba a internet, pues ya les va a salir el nombre, ya les va a aparecer. Me presento, yo soy Andrés. Puedo ser su amigo, su profesor, su mentor, como quieran llamarme, su compadre. Y bueno, este podcast lo hago con el fin de que aprendan conceptos nuevos, aprendan palabras nuevas en este idioma tan bonito que es el español. ¿Qué voy a hacer diferente a los otros podcasts? Bueno, realmente no he escuchado otros podcasts de español, no me he tomado el tiempo de hacerlo, pero lo que sí sé que voy a hacer es que voy a hablar muy despacio y los voy a introducir a conceptos, a palabras nuevas, a expresiones nuevas. Sobre todo cosas complicadas, cosas difíciles de entender, poquito a poquito, poco a poco, se los voy a ir explicando de manera fácil para que ustedes puedan comprender esas palabras que a lo mejor les hace falta para que su español mejore, ¿no? Yo soy de México. En español, en México hablamos español, no mexicano como muchas personas creen. He escuchado muchas personas que dicen que en México hablan mexicano, que en Argentina hablan argentino, que en Brasil hablan brasileño, en Brasil hablan portugués para los que no saben, no hablan español tampoco. Pero bueno, yo nací en México, exactamente, nací en Chihuahua. Chihuahua, a lo mejor les suena ese nombre, se escribe exactamente igual que el perrito Chihuahua que todos conocen. Si saben cuál es ese perrito, el perro Chihuahua. Es un perrito gruñón. El gruñón, no sé si sepan qué significa, se los explico. Gruñón significa una persona, y pues en este caso un animal, que siempre está de mal humor, que está enojado. Tú te acercas a una persona gruñona y esa persona te va a recibir con una mala cara. Esa persona va a estar enojada, no va a querer verte. Eso significa gruñón. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el verbo caber. El verbo caber es un verbo muy curioso. Es una palabra que significa, se las voy a explicar por medio de un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, esa piedra cabe en el agujero. Si tú tienes un agujero, un hoyo, y tienes una piedra, supongamos, vamos a imaginar que el agujero mide 20 centímetros de diámetro, ¿no? 20 centímetros. Y que la piedra mide 18 centímetros. 2 centímetros menos que el agujero. Entonces la piedra, como es más pequeña, como es más chiquita que el agujero, pues la piedra va a caber en el agujero. La piedra cabe en el agujero, ¿ok? Eso significa
el verbo caber. Y tú te preguntarás, pues, ¿qué tiene de raro ese verbo, no? Es igual que todos los demás. Pues sí y no. Es igual a los demás en el sentido de que tiene un pasado. El tiempo pasado es algo que ya pasó, algo que ya sucedió. Y tiene un tiempo futuro, algo que va a pasar, algo que todavía no sucede, etcétera, etcétera. Hay muchos tiempos en el español. Pero lo que me llama la atención de este verbo es que cambia su escritura y la forma en que se dice completamente. Si estás hablando del verbo caber en pasado, en que lo que ya fue, algo que ya sucedió, cambia a cupo, algo que ahorita cabe. Si estamos hablando de presente, la piedra cabe en el agujero, ¿no? Pero si hablamos de pasado, decimos que la piedra cupo. Entonces, si te fijas, cambió mucho la palabra, ¿no? Ahora se escribe con C-U-P-O, nada que ver con C-A-B-E. Si estás aprendiendo español apenas y pues podrías tú pensar que se conjuga cabió, ¿no? Porque, por ejemplo, él come, él comió. Y en futuro él come y él comerá. Pero en este caso estamos diciendo la piedra cabe y la piedra cupo. Entonces es pues, un cambio muy drástico. Muy drástico quiere decir muy extremo, muy, muy fuerte, un cambio muy grande. Y lo mismo pasa en el futuro también. Cambia bastante. Por ejemplo, si yo quisiera decir, eh, ¿crees? A ver, en futuro, ¿cómo se diría? Cupiera, cabrá. Bueno, cabrá está fácil. Cabe, cabrá, pues sí, suena lógico. Pero existe también el tiempo cupiera. Podría ser que esa piedra no cupiera en el agujero. También se escribe muy raro, ¿no? Nada que ver. Caber con cupiera. ¿Qué quiere decir? Podría ser que cupiera. Que es posible que esa piedra vaya a caber. Es posible que esa piedra... Ah, y ahí les va la otra palabra, la otra forma en la que cambia. Es posible que esa piedra quepa. Ahora ya ni siquiera empieza con letra C, quepa. Es posible que esa piedra quepa en el agujero. Ahora si se fijan, empieza con Q, se escribe Q-U-E-P-A. ¿Crees que esa piedra quepa en el agujero? ¿Crees que vaya a caber? Entonces, pues sí, este es un verbo bastante extraño, bastante raro, pero no se preocupen. Es raro que los verbos funcionen de esa forma. Normalmente son así simples, fáciles, como el de comer. Él come, él comió, él come, él comerá en el futuro. O él bebe, él bebió en pasado, él bebe, él beberá en futuro. ¿Ok? Pues les quería enseñar ese verbo que me pareció muy, muy interesante, muy intrigante. Intrigante significa lo mismo que interesante. Muchas veces me voy a estar desviando del tema para explicarles una palabra que digo que tal vez no conozcan. Por ejemplo, ahí dije desviando.
Quiere decir que voy a estar cambiando de dirección conforme hablo, voy a estar cambiando de dirección mientras estoy hablando. Entonces se van a dar cuenta de que uso muchos sinónimos, o sea, muchas palabras que significan la misma cosa. Porque he escuchado otros podcasts y lo que a mí me cansa mucho en particular es estarlo escuchando, le doy play, estoy escuchando, llego a una palabra que no conozco y tengo que pausar, tengo que darle pausa, tengo que darle stop al audio y tengo que buscar esa palabra nueva que no conozco. Y luego otra vez tengo que volver al podcast y otra vez hay una palabra nueva que no conozco. Entonces, lo que yo quiero hacer es facilitarles ese proceso, facilitarles eso. Que no tengan que estar saliéndose de la aplicación o que tengan que estar abriendo el traductor. Mejor yo les explico por medio de varios ejemplos qué significa la palabra que estoy diciendo. ¿Ok? Otra cosa de la que les quería hablar es sobre los acentos. ¿Ok? Existen diferentes acentos en el español. Como les dije, yo soy de México. Y en México no hablamos igual que en España, no hablamos igual que en Perú, no hablamos igual que en Argentina, y en Argentina no hablan igual que en Colombia no hablan igual que en Venezuela, que en Ecuador, que en bla, 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 bla. ¿Me entienden, no? Es lo mismo que pasa con Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? O Brasil y Portugal. A veces los acentos pueden sonar tan diferentes que hasta puede parecer que se está hablando otro idioma. En México, la diferencia que tiene, por ejemplo, con España, la diferencia más grande que tiene con España es en la pronunciación de la S, la C y la Z. Si se fijan, cuando yo estoy diciendo S, C, Z, estoy diciendo todas con el mismo sonido. S, 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 C, S, Z, S. Pero en España es poquito diferente. En España ellos dirían S como un sonido más sh, sh, como la SH, ¿no? En inglés. Sh. Dirían S, C, 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 que es como meter la lengua entre los dientes. C, C, C. Y lo mismo con la Z, ellos dicen la letra Z. Y bueno, eso es como la mayor diferencia que existe entre el español de México y el de España, la pronunciación, ¿no? Y no es solo la pronunciación lo que es diferente, también es diferente las palabras que utilizamos, las palabras que usamos. Por ejemplo, aquí en México, si tú vienes a México vas a escuchar mucho que la gente dice, güey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué dices, güey? Es como un sinónimo de amigo. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué dices, güey? ¿Qué haciendo, güey? Bueno, güey tiene muchos usos, muchas aplicaciones. Güey se puede usar también como insulto. Ah, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? Significa
¿cómo estás tonto? ¿Cómo estás idiota? Pero pues les digo, también tiene el significado de amigo. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás, amigo? En España, eh, si tú vas a España vas a escuchar, no vas a escuchar güey, o tal vez sí, pero dudo que escuches güey, no creo que escuches güey. Pero ellos lo que dicen mucho es tío, eh, hombre tío, ¿cómo estáis, tío? Eh, ¿qué, qué contáis, tío? Y si se fijan ahí también, la terminación de las palabras es diferente, ¿no? Por ejemplo, en México diríamos, ¿qué dices? ¿Qué dices? Eh, mm, bueno, en España también dicen, ¿qué dices? No, espera. Eh, dijisteis, ¿qué dijiste en español de México? ¿Qué dijiste? Y en español de España podrían decir, ¿qué habéis dicho? O ¿qué dijisteis? Es un poco diferente, pero a fin de cuentas, al final, los dos idiomas son español y pues nos podemos entender entre personas de México y personas de España. Este, también un país de América Latina, un país de Sudamérica exactamente, que tiene un acento muy particular. Muy particular quiere decir muy único. Otro sinónimo es muy peculiar, muy, sí, como muy único, muy de ellos. Este es el país de Argentina. No, que yo soy de Argentina y ellos hablan más como los italianos un poco y hasta a veces hacen así las manos. Ya ven cómo hacen los italianos este gesto con las manos, que toman sus 5 dedos y los unen como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dire? ¿Qué dire? No, no sé italiano, pero algo así significa ese gesto, ¿no? Y también lo hacen los argentinos. Eh, ¿Qué otros países tienen un acento raro? Colombia también tiene un acento bastante único. Ellos, por ejemplo, en vez de decir güey o en vez de decir tío, como en España, ellos dicen, no estoy seguro si es parsa o es parce, pero dicen, parsa, parce, una de esas dos. Una de esas dos palabras ellos usan, al igual que nosotros en México decimos güey y en España dicen tío. Bueno, yo creo que ya voy a dejar hasta aquí el podcast. Eh, lo que hoy aprendimos fue el verbo caber y sus conjugaciones, eh, con el ejemplo de la piedra, ¿no? La piedra cabe en el agujero, la piedra puede caber en el agujero, es posible, o sea, es posible que la piedra quepa. Ay, ya las confundí todas, pero ahí les va otra vez. Está caber, ¿ok? La primera, caber. La piedra puede caber en el agujero. Está cabe. Esa piedra cabe en el agujero. Yo sé que esa piedra cabe en el agujero. Está quepa, que puedes preguntarte a ti mismo. No sé si esa piedra quepa en el agujero. Puedes hablar en futuro. Puedes decir, ¿cabrá esa piedra en el agujero? ¿Acaso cabrá esa piedra en el agujero? No lo sé. Puedes decir, cupo esa piedra, cupo en el agujero. O sea que quedó perfectamente bien dentro del agujero esa piedra, cupo ahí en el agujero. Eh, y hay un montón de conjugaciones más. Un montón quiere decir
muchas. Está cupiere, que te apuesta que la mayoría de los mexicanos ni siquiera sabe qué significa esa terminación, ere. Está cupiese, y si nosotros cupiésemos, puedes decir. No, son muchísimas, pero no te preocupes porque poquito a poquito vas a ir entendiendo cómo se aplican, y realmente no necesitas buscarlo en un libro. Con solo escuchar y escuchar y escuchar todos los días un podcast, escuchar la tele, escuchar el radio. Bueno, una diferencia también, ya para irme, la última. En México decimos el radio y en España le dicen la radio. Una diferencia muy pequeña, pero en fin, pues yo me despido. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Me dicen si les gustó la velocidad a la que hablé, la rapidez con la que les dije las cosas. Y si les gustó, pues todavía no tengo la página web, pero supongo que para cuando se suba este podcast ya voy a tener mi página web lista, donde voy a estar subiendo los podcasts, y pues lo voy a estar subiendo en iTunes. Entonces, si se quieren meter a la página, va a ser www.españolingo.com. Se las deletreo: www.españolingo.com. Ok, bueno, hasta la próxima.